Yo trabajo como profesor en la Universidad Sergio Arboleda, dictando una cátedra que se llama Gestión Empresarial de la Propiedad Intelectual y tiene muchos temas asociados a la Ley de Protección de Datos Personales. Como bien nosotros lo señalamos al inicio de la presentación, este componente que yo voy a abordar no se va a hacer, no me voy a limitar o a hacer un análisis detallado de cada uno de los pasos que debe tenerse en cuenta al momento de realizar el registro, sino que me voy a enfocar particularmente en unos puntos que son críticos y que es en los que más errores se cometen al momento de realizar el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, básicamente, vamos a abordar el tema de las diferencias que existen entre responsable y encargado, que era una pregunta que usted había planteado con ocasión de la primera presentación, el concepto de finalidad de la base de datos y la forma de tratamiento. Antes de entrar al análisis de estos puntos y de iniciar el registro, que ustedes saben que es muy fácil, o sea, ustedes entran a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, Protección de Datos, iniciar registro después de que ustedes tienen el usuario. Antes de que ustedes inicien eso, es necesario haber realizado una suerte de checklist, que ustedes digan, tengo esta información y cuando yo ya tenga esa información, puedo iniciar con la solicitud del registro. ¿De dónde se saca ese checklist? Del marco normativo aplicable a la Ley de Protección de Datos. Entonces está la Ley de Habeas Data, está el manual del usuario, está el decreto 1377, el decreto 886 y el decreto único del año 2015 en sus capítulos 25 y 26, que es el 1074. Cuando usted revisa todo ese andamiaje jurídico, establece unos criterios mínimos que debe tener en cuenta para poder hacer la solicitud del registro. Entonces, lo primero que hay que establecer es qué es una base de datos. Entonces, a la luz de lo contenido en el artículo 3 de la ley 1581, una base de datos es conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. La noción de tratamiento está en la misma ley y establece que tratamiento será, digamos, hace una enunciación no taxativa sino descriptiva de las conductas que se entienden como tratamiento, y es recolección, eliminación o suministro de información a terceros. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta cuando yo voy a registrar la base de datos? Primero, los datos del responsable. Ya vamos a decantar cuál es la diferencia entre el responsable y el encargado. En los datos del responsable es muy importante identificar el correo electrónico al cual van a llegar las notificaciones judiciales. Es decir, el correo del responsable no es el correo del representante legal, sino es el correo que aparece en el registro de Cámara de Comercio con el cual la sociedad, en el caso de la persona jurídica, va a recibir algún tipo de notificación. También que es importante, yo sé que parece trivial, cuando ustedes van a hacer ese registro se les va a hacer una pregunta es una pregunta de seguridad. ¿Sí? Como cuando uno creaba un correo electrónico y le decían, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Algo así. Esa pregunta de seguridad, aunque parece trivial, es importante porque esa se la van a requerir en un caso que usted desee cambiar la contraseña. Luego usted tiene que tener especial cuidado de no olvidar esa pregunta, porque en el caso de que usted desee cambiar la contraseña después, se la van a pedir, y si no la recuerda, eso va a ser un problema. Adicional a eso, digamos, ya teniendo los datos del responsable, el correo electrónico que aparece en la Cámara de Comercio y el número de registro mercantil, hay que hacer un checklist de cuántas bases de datos tiene usted en su empresa. Entonces, tiene que establecer cuántas bases de datos tengo, qué tipos de datos tiene cada una de esas bases de datos, cuál es la finalidad que va a tener cada una de esas bases de datos y cuál es la ubicación que va a tener esas bases de datos. Entonces usted tiene que establecer si la ubicación es física, si la ubicación es electrónica, si es ubicación física, en qué tipo de archivo está, si es electrónica, en dónde está alojada, si está en un servidor propio, si está en un servidor externo propio o externo de un tercero. Todos esos elementos ustedes los tienen que tener en especial consideración para poder realizar el registro. ¿Por qué es importante que usted haga el checklist? Porque una vez usted le dé finalizar al registro de la base de datos, usted no puede modificar ningún dato. La opción que a usted le da el sistema es adicionar información. Entonces siempre es mejor
que la información que usted ya tiene registrada pues quede coherente y usted no tenga que hacerle una suerte de adendas o mejoras a la base de datos ya registrada. Las bases de datos, esto es muy importante, tienen que ser actualizadas, ¿sí? ¿Y cuándo tiene que usted hacer una actualización de la base de datos? Cuando se trate de una modificación sustancial a la base de datos, ¿vale? ¿Qué es una modificación sustancial? Cuando yo voy a cambiar la finalidad para la cual utilizo la base de datos. Cuando yo voy a cambiar el encargado de administrar la base de datos. Cuando yo voy a cambiar las políticas de uso de la base de datos y cuando voy a alterar algún canal de comunicación entre el titular y el encargado o el responsable. Eso es lo que se considera un cambio sustancial. Cuando alguna de las bases de datos que ustedes pretendan registrar sufra alguna alteración en uno de sus componentes que acabo de referir, necesita hacer una modificación a través del sistema. Entonces, el registro de la base de datos, si se quiere, se puede dividir como en 3 segmentos. El primero es la inscripción del responsable, que fue la característica de las que les hablé en un primer momento. ¿Quién es el que la va a administrar? ¿Cuál va a ser el correo electrónico de notificaciones judiciales? Y esa es la primera información que debe quedar absolutamente clara. El segundo punto, si se quiere, se trata de la inscripción de la base en sí misma. Tengo 2 bases de datos, la finalidad de esta base de datos es X y el encargado va a ser esta persona. Y el tercer punto es ya el desarrollo que yo le voy a dar a esa base de datos. Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros vemos acá, porque como lo señalamos, por la premura del tiempo no se alcanza a hacer una descripción específica del registro, va a cada uno de esos puntos. Entonces, el responsable y encargado va al primer evento. El concepto de finalidad va al segundo evento, de cuál es la base de datos y cuál es la finalidad que yo tengo. Y el tercero es la forma de tratamiento. Entonces, tal vez esto es lo que la captura de pantalla no se ve muy bien, pero tal vez este es de las nociones que más confusión generan a uno como usuario cuando va a registrar una base de datos. Diferenciar entre responsable y encargado. ¿Cuál es el error de interpretación de cada una de estas definiciones? Considerar que el responsable es el representante legal. O sea, eso hay que desaparecerlo. El responsable no es el representante legal. El responsable es el dueño de la base de datos, quien recolectó los datos a través de una autorización. Esa autorización pues tiene unas características que ustedes conocen, que tiene que ser previa, informada y explícita. Y el encargado, que es la otra confusión, el encargado no es el señor que está en la empresa alimentando la base de datos o el que hace el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El encargado es una persona que tiene autorización del responsable para darle tratamiento a esa base de datos. Entonces, ¿cuál es el error en el que incurren las personas cuando van a hacer el registro? Cuando ponen el encargado, ponen los datos del funcionario de la empresa, que es el que diligencia el formato, y eso no hay que hacerlo. Entonces, un ejemplo claro de ese, ¿cuál podría ser? Supongamos que Bancolombia tiene una base de datos con los registros de las personas que tenemos cuentas allí, ¿sí? Y nos pidieron una solicitud, doctor Víctor, qué gusto verlo, nos pidieron a través de una autorización que se nos concedió, nos suministraron los datos para que, digamos, nosotros les hiciéramos, Bancolombia nos envíe correos electrónicos donde nos informan, le vamos a comprar la cartera, o hay viajes, o compre esto aquí o esto allá. Pero pensemos que de pronto Bancolombia no es el encargado de hacer esas presentaciones y enviar los correos electrónicos, sino que contrata a una persona para que haga eso. Y esa persona es la que se encarga de enviar los correos electrónicos a cada uno de nosotros. Esa persona es el encargado.
Y a ese señor es al que hay que registrar como encargado en el registro de la base nacional, en el registro de la base de datos. ¿Qué puede ocurrir? Cuando yo estoy haciendo el registro de la base de datos, no necesariamente, yo puedo registrar una base de datos y no incluir a ningún encargado, pues porque no he autorizado a ningún tercero para que lea el tratamiento de la información. Entonces, en relación con eso, cada uno de estos elementos de responsable y encargado hay que tener mucha claridad, porque el error en el que se puede incurrir es en inscribir como encargado simplemente al funcionario de mi empresa, que es el que diligencia, maneja o administra la información. ¿Listo? Esta es la designación del encargado. Ahora, en relación con el encargado, ¿qué hay que señalar? Ese encargado puede tener domicilio aquí en Colombia o puede tener domicilio en el extranjero. Entonces, básicamente, cuando yo le doy clic aquí a la opción en el registro, el sistema me va a preguntar si el domicilio es nacional o el domicilio es extranjero, dónde está esa persona ubicada. Vamos a hablar ahora del concepto de finalidad. Entonces, el concepto de finalidad es el uso que yo le voy a dar a los datos que capturé del titular. En relación con eso, cuando nosotros vamos a hacer el registro en el sistema que para ese propósito habilitó la Superintendencia de Industria y Comercio, después de que yo tengo ya la base de datos, la primera observación que hay que tener en cuenta es que una base de datos puede tener más de una finalidad. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una información y esa información la puedo tener para enviar publicidad, para vendérsela a otra persona o lo que sea. ¿Qué es lo importante? Que yo detalle cada una de las finalidades cuando vaya a realizar el registro. Ahora, un elemento esencial es establecer que la finalidad, digamos, yo le doy clic aquí y ahí se me despliega una pestaña como de unos temas genéricos. Dice, hay un género de ¿para qué va a utilizar la información? Sistemas crediticios, publicidad, negocio. Entonces usted escoge el género en el cual usted cree que se enmarca su base de datos. Si su opción, si la finalidad que usted tiene para su información no está contenida dentro de las opciones que se desplegan en el sistema, entonces usted lo que tiene que hacer es enviar un correo electrónico a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces envía un correo electrónico que se llama soporte.rnbd@sig.gov.co y les dice: señor Superintendencia, la finalidad de mi base de datos no está contenida, le ruego que por favor la incluya. Ellos la incluyen y ya después usted la puede seleccionar. Y aquí cuando dice descripción de la finalidad, la Superintendencia ha sido muy enfática al señalar que esto que usted pone aquí no puede ser un tema genérico, no es un resumen. Usted tiene que poner ahí lo que efectivamente le da al titular del dato para que lo autorice. ¿Sí? Lo que dice el papelito, cuando digamos uno va a comprar ropa, no sé, voy a poner un ejemplo, y yo no trabajo para Arturo Calle, lo aclaro, pero cuando usted va a Arturo Calle y va a comprar, usted le entregan un papelito. Y el papelito tiene dos caras y le dice la política de datos, nosotros vamos a informar, a utilizar su información para avisarle que hay promociones, lo que sea. Cuando Arturo Calle vaya a registrar eso, en la descripción de la finalidad, tiene que poner ahí lo que estaba en el papelito que yo firmé. Porque si no es clara esa descripción, no cumple con el requisito de la autorización previa, explícita e informada. Eso con ocasión de la finalidad. Después dice, la agrupación de la declaración y registro de las bases de datos por finalidad nos simplificará la gestión de la información de datos personales desde el punto de vista del cumplimiento legislativo y no afectará los procesos técnicos. Esto que está en negrita, digamos, es esencial, porque el hecho de que yo ponga la finalidad y que yo la describa correctamente no quiere decir que la finalidad que yo le voy a dar a mi base de datos sea legal. ¿Sí? Todo tiene que estar en un marco de legalidad. Yo no puedo tener no sé, estoy exagerando, pues yo no puedo tener una base de datos para dárselo la finalidad de esta base de datos es suministrar a una banda de apartamenteros para que tal cosa.
sino tiene que enmarcarse dentro del... Bueno, no, ya se acabaron. Tiene que enmarcarse dentro de los principios constitucionales y legales. La forma del tratamiento. En relación con la forma del tratamiento, digamos, se establece o es necesario tener en cuenta la ubicación de la base de datos. Digamos, eso es lo importante. La pregunta que usted planteaba sobre, usted tenía un Excel y adicional al Excel, usted tenía unas facturas, si eso constituía dos bases de datos. La respuesta es depende. Porque si la información que está contenida en el soporte físico en el archivo coincide exactamente con el soporte que está en el Excel, a la que está en el soporte físico puede ser un soporte de la base de datos electrónica. Si hay información diferente y usted le da un tratamiento diferente al que tiene en el soporte físico, al que tiene en el soporte electrónico, ya son dos bases de datos. Porque lo que le va a determinar la diferencia entre una y otra no va a ser que los nombres de uno y otro coincidan, sino el tratamiento que yo le voy a dar a una o a otra base de datos. Y en ese caso, las dos tendrían que ser registradas. Entonces, en el tratamiento, cuando usted llega a esto es en el paso 4, usted le da la opción acá y él le va a preguntar si el tratamiento de la información lo tiene en un soporte físico o en un medio electrónico. Si usted lo tiene almacenada en una base electrónica, le va a dar las opciones. Si la tiene en un computador personal, si la tiene en un servidor externo propio, o sea que su grupo de sistemas sea quien lo administre o lo maneje, si es un servidor externo a cargo de un tercero, digamos yo pago, no sé, para que mi base de datos me la maneje un hosting en Miami, y si el servidor es propio. Ahora, el hecho de que la información esté a cargo de un tercero en un servidor que no es mío, a esa persona no la hace encargado. Porque hay una diferencia entre ser encargado de información y permitir el alojamiento de la información. Porque él no le va a dar ningún tipo de tratamiento. Entonces recordemos que lo que me permite a mí calificarme como encargado es que haya recibido una autorización por parte del responsable para darle un tratamiento a esa información. Si yo pongo mi base de datos en un servidor en otro país, obviamente tengo que señalar ese tipo de características. Esta selección no es excluyente, o sea, da la opción de que yo pueda señalar esa doble característica de la ubicación de la información. Porque, digamos, aquí puedo seleccionar que la tengo electrónica en el caso que planteaba usted y también la tengo física. Cambiando el ejemplo, y para el propósito de esta referencia, lo que habría que señalar es que si se trata de una única base de datos, y esa base de datos tiene un soporte físico y a la vez tiene un soporte magnético, y además ese soporte magnético está alojado en un hosting en Miami, pues el sistema da la opción de que ustedes puedan señalar cada una de esas características. Cuando uno va a hablar de encargado, el decreto y la ley establecen, para que usted lo pueda registrar, tuvo que haberlo registrado en el caso del encargado del tratamiento. Pero eso siempre y cuando, digamos, el servidor esté por fuera del país. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que hacer en estos puntos es establecer la diferencia entre el encargado y el responsable y no incluir dentro de los encargados a los administradores o al personal de sistemas que le maneja el tema de su información. Digamos, supongamos, ustedes vinieron hoy acá y nosotros estamos organizando la conferencia y pasan una listica recogiendo sus datos. Y entonces yo pongo una nota abajo, yo voy a ser el titular de esa información, ustedes me autorizan para enviarles correos electrónicos y todo eso. Yo soy responsable. Y a través de esa autorización previa, inequívoca e informada, yo puedo darle manejo a esa información. Supongamos que en esa cláusula que se encontraría al final de la hoja donde ustedes se registran, yo digo, esta información también la voy a utilizar para hacer eventos de publicidad y enviarles convocatorias a eventos académicos que tengan que ver con marketing.
Y yo, pues yo no sé marketing, no sé cómo enviar mensajes múltiples a muchos usuarios, contrato a alguien para que me haga esa publicidad y con esa base de datos que yo responsable recogí el día de hoy, se la voy a encargar a él para que él le dé tratamiento a esa información con la única y exclusiva finalidad que yo se lo permita. Entonces, la diferencia entre el responsable y el encargado es esa, que yo soy, lo que pasa es que no he utilizado la palabra titular, porque, digamos, si hablara uno en términos de derecho, pues yo soy el titular de la base, pero hablando de protección de datos personales, titular es el dueño del dato personal. Entonces se puede prestar para equívocos. Entonces por eso utilizo la palabra dueño de la base de datos. Cuando usted va a hacer el registro, a usted le va a pedir correo electrónico del responsable del tratamiento, que digamos ese sería el correo electrónico que tiene la empresa registrada en el certificado de existencia y representación legal, y al mismo tiempo le va a pedir el correo electrónico del representante legal, pues porque él de alguna forma se tiene que enterar. Pero en esencia el correo electrónico importante es este que está acá, porque es a este al que le van a llegar, usted puede cambiar de representante legal a los 2 meses o qué sé yo. Fue la persona jurídica quien recolectó la información y él es el dueño de la información. Exactamente. Y el encargado, pues es, yo recolecto esta información para hacer A cosa, entonces le digo, señor, haga A cosa para la que me autorizaron estas personas. Por eso les decía que, digamos, la base de datos tiene que ser actualizada cuando hayan cambios sustanciales. Y la norma, digamos, la superintendencia entendió que un cambio sustancial es un cambio de encargado. O un registro nuevo, ¿qué? Que no, eso no es un cambio, digamos, hay que hacer una actualización, pero no es un cambio sustancial. Básicamente, lo que hay que establecer, digamos que es el error que más generalizado al momento de la solicitud del registro, es el tema de la finalidad. Digamos, en eso hay que ser muy enfáticos. Cuando usted vaya a inscribir la finalidad en el Registro Nacional de Bases de Datos, usted tiene que poner de manera expresa para lo cual lo autorizaron, porque si no lo hace no está cumpliendo con ese requisito. Segundo, que es el otro elemento que quiero que como que quede interiorizado, es la diferenciación entre el responsable, el encargado y el tema del tratamiento que tú ahora señalabas, que en efecto para poner el responsable del tratamiento, dependiendo de la circunstancia, tendré que haberlo registrado en el paso anterior donde se solicitaba el encargado de la información. Entonces ahora le voy a dar paso a Daniel. Apenas termine Daniel su intervención, pues abrimos el espacio para las preguntas a las que haya lugar. Yo vengo a dar malas noticias y es que aunque hayamos hecho el registro de base de datos, nos queda mucho más, porque quizás nuestra percepción está siendo que parece que el tema de declarar las bases de datos, y con esto ya estamos cumpliendo con la ley, y lo que yo quería mostrar aquí son, bueno, y aunque lo hayamos hecho, vamos a poder seguir cometiendo errores. Las bases de datos las tenemos declaradas, pero resulta que estamos incumpliendo con la ley, ¿vale? Entonces, lo que quería mostrar aquí es un poquito qué errores clásicos se pueden estar cometiendo, incluso habiendo cumplido con esa declaración, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con la capacidad de ejercer los derechos cuando se está informando al titular, ¿no? Bueno, es muy habitual que en el caso este que comentaba Camilo, pues por ejemplo cuando se produce un evento, o en facturas, o en la página web, en cualquier sitio donde estamos haciendo una obtención de información, que tengamos que informar de esos derechos. Si esos derechos no los estamos, digamos, trasladando correctamente, al final también lo que estamos generando es la sensación de, perdón, de indefensión por parte del titular. Es muy importante que facilitemos la información completa de lo que estamos permitiendo que ese titular pueda ejercer, bueno, de esas actividades para ejercer sus derechos, ¿no?
¿Por qué? Porque si no lo que estamos generando es una sensación de indefensión y de que estamos violando esos derechos. Al final, ¿esto qué es lo que va a desembocar? En que estemos motivando precisamente más denuncias, que es lo que en un principio había comentado, el efecto boomerang de notificar defectuosamente. Si nosotros tenemos una política de seguridad que es incompleta, pues al final lo que estamos es motivando que precisamente como estamos notificando incorrectamente, pues que al final, pues algo muy, para mí me parece básico, pues por ejemplo es que cuando le estamos pidiendo datos electrónicamente a una persona, que le digamos que tiene que presentar en papel multitud de documentos. Entonces, bueno, si resulta que tú me has dado a través de un medio electrónico, me has pedido la información, facilítame un medio electrónico para ejercer mis derechos. Eso es sentido común, facilitar a esa persona que no diga, bueno, es que tú me estás facilitando una información, o sea, me estás pidiendo una información de la vía más rápida y directa y, sin embargo, para ejercer mis derechos me estás poniendo todas las trabas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el tema de la identificación. Yo veo multitud de políticas de privacidad en el que no sé ni qué empresa me está pidiendo la información. Es que no lo sé, no sé ni la razón social, no sé ni su dirección, no sé dónde está, y encima, en algunos casos que son más frustrantes, es cuando te llega un correo electrónico y te dice que la información que me están enviando es privada, sensible, y que la cuide con mucho cuidado, y que si además yo no soy el destinatario adecuado, que lo borre. Y digo, sí, pero ¿y usted quién es? ¿Y por qué me ha enviado la información? ¿Y cómo puedo ejercer mis derechos? Y resulta que les preocupa que la información que me han enviado es privada, pero resulta que no sé quién me la está enviando, ni por qué, ni cómo puedo ejercer mis derechos. Y esto me lo encuentro muchísimo, ¿no? Pues eso al final a mí lo que me genera es un cabreo importante, ¿vale? Y bueno, y al final lo que yo hago es pues poner una reclamación directamente, ¿no? Y al final es muy fácil, o sea, corregir ese problema es muy sencillo, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, es cuando trabajamos con terceros, y esos terceros incluso, como aquí me ha ocurrido, pues se presentan en tus oficinas porque tienen que hacer unas visitas domiciliarias y casi que te piden tu árbol genealógico, ¿no? Y dices, y resulta que me están pidiendo información y se ha identificado, es una subcontrata de una persona que incluso viene y se pone a hacer fotos con su celular personal porque luego se lo va a enviar a través de una empresa, de otra empresa, de otra empresa, a la empresa a la que yo le estoy contratando el servicio y que todavía no he firmado ningún contrato con ella, y nadie me informa de dónde está mi información, de dónde va, quién la va a tratar, qué empresa es esa, si está trabajando en nombre de la empresa que me va a prestar finalmente el servicio. Todo este tipo de cosas se tienen que regular y se tienen que informar. Se le tiene que decir, esta empresa va a asistir, o una persona de esta empresa o de estas empresas va a asistir a sus dependencias, se va a hacer este tratamiento, la información se va a gestionar así, porque si no, al final vuelve a pasar lo mismo. Dices, bueno, si yo quiero firmar un contrato con aquella empresa, todavía no lo he firmado, y resulta que ya sé que 4 o 5 empresas intermediarias subcontratas tienen mi información personal, y encima en algunos casos puede ser sensible, pues yo quiero saber qué pasa con esa información. Bueno, luego un aspecto importante también que puede generar dudas son los términos legales que aparecen en la 1581 con los términos informáticos y el error que podemos cometer al equiparar esos conceptos. Es decir, nosotros en la ley podemos tener el concepto de base de datos, y de hecho en muchos sitios se utiliza el término base de datos y archivo, ¿vale? Si nos ponemos a hablar con un informático, pues seguramente archivo lo va a identificar con un contenedor de información en un sistema informático, y realmente no podemos hacer esa equiparación, ¿vale? No podemos equipararlo a un file, a un archivo informático, porque si no nos podemos encontrar barbaridades, como pasaba en España cuando salió la Ley Orgánica de Protección de Datos, que resultaba que había empresas que declaraban 100 ficheros informáticos
que realmente constituían una base de datos de carácter personal. Es decir, no podemos hacer ese 1-1, término legal, término informático. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es una agrupación lógica, por lo que decíamos precisamente por finalidad. Tampoco no me voy a extender más ahí, pero es importante olvidar el término informático y no equipararlo al que aparece en la ley. Igualmente pasa lo mismo con la base de datos. O sea, nosotros podemos tener una base de datos declarada que pueden tener por detrás múltiples bases de datos informáticas. No vamos a por qué tener que hacer la equiparación 1 a 1. ¿Vale? Nos podemos encontrar sistemas de base de datos hipercomplejos y que no van a ser las clásicas 3 que podemos pensar, porque hay muchos tipos de sistemas de bases de datos. Y el concepto de base de datos incluso informático, nosotros podemos encontrar pues un archivo en TXT, en texto plano, que eso constituya una base de datos. Pero si tú a alguien le muestras ese archivo en texto plano, te va a decir, esto no es una base de datos, esto es un texto plano, pero desde el punto de vista legal sí se puede llegar a convertir en una base de datos de carácter personal. Esto es un punto también que, bueno, ya lo hemos comentado, de hecho, en las sanciones ya se ha visto que es un error que se comete, y es el hecho de estar obteniendo información notificando que se van a hacer unos usos que realmente no sean los que realmente vamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, aquí puede ser un poco complicado, pero tenemos que intentar planificar los usos de la información. ¿Para qué? Pues para no cubrir todos, o sea, no podemos notificar a un usuario cuando le pidamos información que vamos a hacer 1000 usos, pero si pensamos que vamos a llegar a hacer un uso que es razonable, pues que ya lo tengamos en cuenta. Eso nos puede simplificar cierto trabajo. Entonces, tener un poquito de visión también de futuro del uso de la información. Pero ya digo, también basado en un concepto de razonabilidad, ¿no? Bueno, aquí tampoco me voy a extender más. Si estamos pidiendo, por ejemplo, esto también es habitual aquí, ¿no? Que se hace un uso intensivo de WhatsApp con fines comerciales, por ejemplo, o de SMS. No podemos estar pidiendo un teléfono para decirle, no, es para contactar con usted en caso de emergencias, y que cada día le esté llegando un mensajito de publicidad. Es que al final en el mensajito no me dice cómo desuscribirme, y yo me quiero desuscribir y tengo que ir a su página web y tengo que investigar a ver de cómo desuscribirme de esa publicidad que yo no he pedido. Bueno, otro concepto, cuando estamos haciendo actividades de marketing que está relacionado precisamente con esto que comentaba de los SMS y de los mensajes, es básico que le demos posibilidad de cancelar esa suscripción. Es básico. Si no lo estamos haciendo, estamos generando una potencial demanda, o denuncia, mejor dicho. Bueno, otro punto importante es el tema del ciclo de vida de la información, de las bases de datos. En España ha habido muchísimas sentencias por una destrucción errónea de información, desde encontrarnos currículums en contenedores de basura de la calle al lado de edificios de oficinas, bueno, múltiples errores, por ejemplo, mercadillos, un mercado de las pulgas en el que se venden discos duros, en el que resulta que hay información de datos de carácter personal de una empresa que eliminó sus sistemas informáticos y resulta que acaban en mercadillos de segunda mano esos equipos informáticos. Pues tenemos que tener claro que, como dice un compañero, por eliminar ese correo electrónico no desaparece el problema, sino que cuando tenemos una petición o cuando tenemos que sacar o destruir
un sistema donde tenemos datos de carácter personal, tenemos que tener en cuenta que cuando sale ese componente de nuestra empresa, eso se tiene que tratar adecuadamente. Esto está muy asociado precisamente con lo que comentaba Javier. Si no tenemos un procedimiento que dice cómo tenemos que hacer eso, pues seguramente lo que va a pasar es que vamos a tener una fuga de información que va a desembocar al final en un compromiso que vamos a tener que declarar a la SIC, ¿no? Y lo más importante al final es que el concepto de la capacitación, que también Javier lo comentaba. ¿Qué sucede? Al final todas estas cosas, ¿por qué se cometen todos estos errores? Porque mucha gente no tiene capacitación dentro de las empresas. Entonces, como no hemos formado a nuestro empleado, no le podemos decir que está haciendo las cosas mal si no le hemos dicho cómo hacerlas bien. Entonces, la capacitación es costosa, pero es que es muchísimo más costoso las consecuencias de no capacitar, ¿no? Hace poco escuchaba una cita, que ahora no recuerdo de quién era, de si es costoso formar a un empleado, pues imagínate el costo que tiene tener un empleado ignorante, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos idóneos para que la empresa que hace la recolección de los datos tenga la prueba que se hizo esta? ¿Y cuál es la experiencia que ha habido en España en el caso del Registro Nacional de Bases de Datos y el cumplimiento de esta ley, pues tratándose de semejanzas importantes entre los dos países? Y pues la mayoría de empresas que hay acá en Colombia son pequeñas empresas, ¿no? Sí, en España sucede lo mismo. Y todas tienen que cumplir con ese registro. Pues precisamente con el tema de la autorización hubo bastante debate cuando se publicó la ley y el primer reglamento. Me salgo de aquí porque es que si no me deslumbra la luz. Pero trasladado aquí, de hecho, se convirtió en una cuestión más puramente legal, con excepciones, porque por ejemplo el caso que ha comentado Esteban de si tú me das tu tarjeta de visita y yo utilizo tu tarjeta de visita, tú me dices que porque te envío una información comercial y yo demuestro que es que, hombre, esta persona me dio su tarjeta de visita, son estas cosas, digamos poco regladas, ¿vale? Porque al final tendré que hacer un escaneo de tu tarjeta para demostrar que la tengo, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en España? Se encontraron muchos problemas en los que precisamente no se había recopilado o no se disponía de esta autorización, sobre todo cuando había información entregada por medios que lo dificultaban, pues por ejemplo, presencialmente, ¿vale? Entonces se utilizó un poquito el sentido común. Lógicamente, cuando tú le estás pidiendo a una persona que diligencie un documento, un formulario para obtener su información, pues esa es la evidencia. Cuando tú lo estás haciendo electrónicamente, tienes que hacerlo, digamos, que acepte, el medio más simple es que acepte las condiciones de ceder la información, de tratamiento, etc. Esto es exactamente lo mismo que pasa aquí. La situación que se dio, que ya se recogió en la 1377, fue el tema de ¿y qué pasa con la información vieja? Pero bueno, o antigua, mejor dicho, pero eso ya también se reguló y más o menos se ha utilizado, bueno, no un sistema similar, pero más o menos igual. Sí, bueno, yo tengo una pregunta de lo que exponía Camilo. Él decía que una base de datos puede tener varias finalidades y yo debo registrar las finalidades de la base de datos. Si, por ejemplo, la base de datos de clientes que yo tengo, posteriormente la voy a utilizar en temas comerciales, ¿la puedo registrar o debo tener primero la autorización de cliente por cliente para poder hacer ese registro? Y la otra pregunta es respecto a si yo tengo también dentro de mis clientes, digamos, los tengo en mi celular, ¿eso constituye una base de datos aparte o hace parte del, digamos, del conjunto de lo que ya estoy declarando ante la superintendencia? Bueno, en relación con la primera pregunta, cuando yo señalaba la posibilidad de que existiera una múltiple o diversa finalidad en una única base de datos, y tal vez faltó haber señalado esa característica, esa múltiple finalidad debe derivar de la autorización previa, informada y expresa que da el titular.
Entonces, de una misma autorización me puede decir, usted va a ser mi cliente, adicional de que usted va a ser mi cliente, le voy a enviar publicidad y mercadeo de esto, y adicional a eso usted me autoriza a mí para vender o para poder sesionar la información que yo tengo a un tercero. Entonces, con ocasión de esa autorización y del documento mediante el cual él me permita a mí manejar sus datos, es que una única base de datos puede tener esa finalidad. Si yo ya le quiero dar una finalidad adicional que no estaba contenida dentro de la autorización previa que él me dio, tengo que buscar la autorización de la persona. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? Se puede tomar como un soporte en sí mismo, pero digamos la base de datos que está utilizando y el encargado es la base que usted tiene dentro del manejo de su empresa. Porque justamente que era el ejemplo que tratábamos con, ¿cuál es su nombre? Con el supuesto que planteaba Nelson, que muchas veces en el caso de Nelson podía plantearse como las facturas como un soporte, pero si le estoy dando el mismo tratamiento y el mismo, digamos, sería diferente, digamos, ya es un tema como muy del caso en particular. El registro de la base de datos no es subir la base de datos a la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio. El tema de la alteración de la base de datos, como lo había señalado en precedencia, digamos, es obligatoria, digamos. Usted tiene que hacer una actualización de la base de datos. Esa actualización la puede hacer de forma periódica, no sé, cada un tiempo que usted considere para hacer la actualización. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un cambio sustancial en su base de datos, usted no puede decir, ay, no, voy a esperar a 2 meses. No, cuando es un cambio sustancial, usted cambia encargado, la tiene que actualizar ya, tiene que realizar esa modificación. Ahora, el segundo supuesto que usted plantea, que es cuando tenía en mi primera base de datos 500 clientes y ahora tengo 502, esa actualización, es decir, la tendría que hacer, pero no va a ser analizada con la misma rigurosidad porque no se entiende como un cambio sustancial. Los cambios sustanciales, recordemos que son la finalidad de la base de datos, el encargado, si yo cambio un canal o vía de comunicación entre yo, dueño de la base, y el titular del dato personal, y cuando esas circunstancias ocurren, ahí sí estoy obligado casi que a hacer el cambio inmediatamente. Perdón, mi pregunta iba encaminada más o menos a eso también. Si yo tengo un e-commerce, si todos los días estoy recopilando información de clientes nuevos, si la norma indica un término, sí, digamos que yo debo cumplir para hacer esa actualización, entre comillas, de esa base de datos, por las circunstancias que comenta el señor también, digamos las implicaciones que yo pueda tener en el caso que se presente alguna incidencia. Digamos, los términos que establece, digamos, la ley y que señaló la circular, dice que después de que yo ya entre en vigencia la ley, cada base de datos nueva tengo hasta 2 meses después de construida para registrarla. Sin embargo, las actualizaciones, sobre esas actualizaciones, digamos, no hay un término legal. ¿Por qué? Porque, digamos, va a depender del caso particular de la empresa. Sin embargo, eso no quiere decir que como no está regulado, digamos, hoy yo tengo 500 usuarios, mañana tengo 503 y pasado mañana 504, no quiere decir que mañana tengo que actualizarla y pasado mañana también. Pero ocurriría que si tengo hoy 500 y de repente me entran 1000, pues ya digamos es un cambio significativo, va a ser un análisis caso a caso en el que se deba analizar ese punto. Con ocasión de los términos, el único término que se establece es que una vez ya entre en vigor la ley, cada base de datos, una vez creada, se tienen hasta 2 meses para realizar su registro. Digamos, lo que quiero significar acá es que el cambio casi que tiene que ser inmediato cuando se trate de una alteración sustancial en la base de datos. Digamos, acá hay un tema muy claro y es que, como lo decía Camilo en este último punto, no son temas absolutos. Por ejemplo, mucho pues depende de lo que uno considere razonable, por ejemplo, para determinar un término para la actualización. Hay que hacer. Un poco lo que uno debería es tratar de echar mano a todas las herramientas que no son, y quiero insistir en ello, herramientas legales, no es la ley, no es el decreto, porque eso no es suficiente, sino, digamos, las guías de buenas prácticas y demás, a lo que, decir, hacer esa búsqueda rigurosa hasta que uno encuentre algo de dónde amarrarse. Es decir, siempre va a ser más fácil ante una pregunta de la superintendencia usted decirle, vea, yo considero que este término es razonable basado en esto, no porque yo creo ya.
Entonces digamos que también tiene una labor, y por eso nos pareció muy importante un poco contar lo que había pasado en España, porque pues la experiencia fue la misma. Es decir, una ley general, porque tampoco va al detalle, una autoridad de competencia de protección de datos única, que de alguna forma fue la que fue abriendo el camino y determinando realmente los parámetros de cumplimiento. Entonces, estamos de acuerdo, es complicado, pero pues creo que uno lo que tiene que esmerarse es por tratar de hacerlo lo mejor posible. Desafortunadamente no va a lograr sellar el tema absolutamente. Siempre van a quedar cosas, unas más riesgosas que otras, pero pues un poco de eso depende del tema.